acompañarnos este miércoles 11 de septiembre del 2024. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Vida Sana, transmitida desde el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre una especialidad que se llama otorrinolaringología. Vamos a estar con el especialista que nos va a explicar de qué se trata esta especialidad para comentarnos sobre oído, nariz y laringe. Volvemos luego de un video. Gracias. La unidad de otorrinolaringología del Hospital Carlos Andrade Marín se caracteriza por atender patología de alta complejidad. Todo el staff de médicos, licenciados, residentes y posgradistas estamos para la atención oportuna, eficaz y con calidez de toda esa patología compleja, tanto en oídos, nariz, garganta y cuello. Nuestra unidad es pionera en la colocación de implantes cocleares y seguimos a la vanguardia en ellos. Además, toda la patología nasosinusal, tenemos una gran cartera de servicios en cirugía de ronquido y apnea de sueño, que conjuntamente con todo el staff de médicos se realizan habitualmente en nuestra unidad. Nuevamente de vuelta con ustedes. Como les había comentado, vamos a hablar hoy sobre esta especialidad médica que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto médico como quirúrgico, que es la otorrinolaringología, para lo cual hemos invitado a un especialista, al jefe del área, y ya nos acompaña, es el doctor Carlos Ríos. Muy buenos días, Carlos, y bienvenido. Hola, Susana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y estamos aquí dispuestos para responder las preguntas y involucrarnos un poco más en la patología de oídos, nariz, garganta, de lo que trata nuestra especialidad de otorrinolaringología. Excelente. Amigos, por recordarles que si tienen alguna inquietud, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live para que el doctor lo responda en vivo. Así que ahora sí, empecemos. Este nombre es un poquito difícil, ¿no? Un poquito largo, la otorrinolaringología. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata, hacia qué lado va y por qué nos sirve tanto. ¿Por qué sirve tanto a todos los pacientes, a todas las personas que normalmente tenemos estas pequeñas afecciones? Hoy, por ejemplo, en toda la sierra estamos sufriendo de afecciones de garganta, oído y nariz por el tema del verano. Carlos, por favor. Claro. Nuestra especialidad es una especialidad bastante compleja, tiene muchas subespecialidades, subramos dentro de la otorrino, como es oído, como es nariz, como es garganta y como es cuello. Dentro de estos temas, nuestra especialidad es bastante importante, ya que a nivel general, dentro de la epidemiología nacional e internacional, las afecciones respiratorias, como tú bien lo dices, ocupan cerca del 50-60% de la patología aguda, que se tiene que requerir de un especialista en la mayoría de los casos. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros como especialidad somos una especialidad con gran cantidad de población que requiere nuestro conocimiento para la mejoría de la patología en cualquiera de estos subramos que hemos conversado. Perfecto. Tenemos varias subespecialidades cuando hablamos de esa gran especialidad. Sí. ¿Podemos explicar un poquito? Claro. Dentro para tomar el nombre, la otorrinolaringología, otología, la primera de la subdivisión de otorrino, habla sobre afecciones de lo que es oído. En estas afecciones, tanto agudas como crónicas, una de las afecciones que vemos muy frecuentemente son las infecciones que se denominan otitis medias, que pueden ser agudas o crónicas. Otra patología que es muy frecuente es la sordera, que afecta a muy alta cantidad de pacientes. Y la otra patología es el trastornos vestibulares o de mareos. Entonces, eso dentro del punto de vista otológico es lo que más frecuentemente se ve. Pasando al siguiente punto, que es otorrino, entonces la rinología es acerca de toda la patología rinosinusal que tenemos, es decir, afecciones de obstrucción nasal, congestión, sangrados de la nariz y en casos muy extremos que vemos muy frecuentemente en nuestro hospital, tumores nasales. Es la parte de la rinología. Y la otra parte que es se divide tanto en la faringología como en la laringología. Vemos patología muy frecuente de amígdalas, adenoides, infecciones y de laringe, trastornos de la voz. También lastimosamente tenemos bastantes patologías tumorales aquí en nuestro hospital
que nos llegan acá. Y la otra subrama que tenemos es la parte de cuello, en la que vemos generalmente lesiones como adenopatías, tumores, asociados ya con otras subespecialidades también al respecto. Entonces, otorrino es una amplia rama o cartera de servicios que tenemos acá y que obviamente estamos listos para la atención a los pacientes, tanto afiliados como no, para poder mejorar la calidad de vida en tan amplia gama de patologías. Así es, con una atención completamente cálida. Exacto. Y sobre todo de calidad de nuestros especialistas, como el doctor Carlos Ríos, quien nos acompaña esta mañana. Así es. Carlos, expliquemos un poquito cuáles son las enfermedades más comunes. Empecemos por oído. La enfermedad reina de la otología en cuanto a la frecuencia son las otitis medias. Las otitis medias son infecciones agudas, generalmente, que se ocasiona en la mayoría en niños, pero también obviamente en adultos, y tienen la clínica de dolor intenso. También puede haber supuración en el oído. Entonces esas patologías hay que tratarlas inmediatamente, dependiendo de la edad del paciente y dependiendo obviamente de las comorbilidades, generalmente con antibióticos o analgésicos para el manejo. Esa es como la gran rama de esto dentro de la otología. Dentro de la parte auditiva tenemos las sorderas. Estas sorderas pueden ser leves, moderadas, severas o profundas, y dependiendo de la profundidad de la sordera pueden requerirse ya la colocación de un audífono, por ejemplo, o en caso de sorderas profundas, como son de su conocimiento, la colocación de implantes auditivos cocleares cuando el audífono ya no los utiliza, o implantes osteointegrados cuando tenemos alteraciones de malformaciones de pabellón, por ejemplo, con sorderas. Entonces eso como un campo rápido en la cuestión de otología. En ese momento quisiera cortarte, quisiera agradecer a nuestra gerente general de aquí de la HECAM, Maribel López, quien está viendo el programa. Y a todos ustedes, amigos y amigas, que nos siguen desde diferentes partes del país y del mundo. Claro que sí. Yo creo que es importante mirar este momento, un video, un testimonio que tenemos de una persona que ha sido tratada aquí en el HECAM. Vamos con el video, por favor. A mí me detectaron la hipoacusia neurosensorial profunda a mis 4 años. A partir de mis 23 años fue cuando me hicieron el implante coclear. Pude discernir, discriminar de mejor manera los sonidos. Los audífonos simplemente amplifican. El implante te da la nitidez, puedes escuchar todos los detalles. Mi vida cambió desde que tengo el implante coclear. Me puedo integrar más en la sociedad y estoy muy agradecida con el IES, con el gobierno y con el HECAM. Muchas gracias. Bueno, nuevamente con ustedes, amigos, qué importante es saber qué es lo que las personas que han sido atendidas aquí con plena calidad y con mucho amor en el Hospital Carlos Andrade Marín, ahí tenemos los resultados. Continuamos con el doctor Carlos Ríos, jefe de la unidad de otorrinolaringología de aquí de la HECAM. Carlos, de vuelta contigo. Listo. Otra de las áreas que tenemos y que quisiéramos que nos comenten, cuáles son las enfermedades más comunes en el tema nasal, de vías aéreas superiores. Sí, esa subramo de la especialidad se llama rinología, y ahí tenemos una muy amplia gama de enfermedades con alta prevalencia a nivel nacional y mundial, que son las obstrucciones de la nariz, muy frecuentes, que pueden pasar desde un resfriado común hasta una rinitis crónica y problemas más severos como una sinusitis aguda o una sinusitis crónica. Actualmente en la población nosotros estamos teniendo un aumento de la cantidad de pacientes que tienen este tipo de problemas respiratorios, y obviamente para diagnosticarlos tenemos que basarnos en la clínica del paciente y en exámenes como endoscopías, nasofibroscopías o incluso exámenes de imágenes para tener un contexto completo de la afección de la que se llama obstrucción nasal, y que se requiere un tratamiento específico dependiendo de lo que encontremos en los exámenes y en la clínica del paciente. Cuando tenemos estos problemas nasales, ¿verdad? El tema de resfriados, claro, mucosidad, dolor, falta de respiración también. A veces hay problemas de obstrucción. Claro, así es. ¿Cómo se trata esto? Mira, esta es una pregunta muy frecuente dentro de nuestros pacientes en atención. Entonces, lo primero que hay que saber es, nosotros como especialistas tenemos que detectar cuál es la causa de esa obstrucción. Si puede ser un desvío del tabique,
o una rinitis que ocasiona una mucosa seca o incluso también sangrados de la nariz. Entonces, una vez con el diagnóstico preciso, nosotros tenemos que dar el tratamiento adecuado. Entonces, para una afección frecuente como un resfriado común, la utilización de lavados nasales, isotónicos o hipertónicos ayudan como primer tratamiento base para la población general. Eso, para un resfriado asociado a un analgésico antipirético, puede ser lo único que se necesita como primera opción en un cuadro agudo. Pero en un cuadro ya recurrente o crónico, ya se requiere ya de los exámenes que te había comentado, como las nasofibroscopías, exámenes endoscópicos o las tomografías para ello. Entonces, una vez que tenemos ya el diagnóstico, podemos dar el tratamiento preciso. Muchos de estos trastornos respiratorios también se asocian a alteraciones anatómicas que se requieren cirugía. Entonces, obviamente, ya eso es un contexto mucho más amplio, pero como primera base, un lavado nasal dentro de un cuadro agudo, que es el resfriado, con lubricación y un antipirético, sería lo más oportuno para un paciente en un cuadro agudo. Amigos, recordarles que para que ustedes sean tratados por un médico especialista en otorrinolaringología, pueden acceder a nuestros centros de salud del IES y también a los hospitales de segundo nivel. Aquí tenemos los mejores especialistas que tratan realmente temas muchísimo más graves y agudos. Así que los invitamos a acercarse a los centros médicos. Otro de los problemas que suelen tener en el tema de nariz y que se detecta es la apnea del sueño. Expliquemos un poquito qué es esto. La apnea del sueño es un trastorno respiratorio que se caracteriza por pausas respiratorias que pueden ir entre 10 segundos hasta más de un minuto. Es decir, mientras más prolongado es la pausa, más grave es la apnea, o sea, baja la saturación de oxígeno, y eso conlleva múltiples comorbilidades asociadas como aumento de la resistencia a la insulina, trastornos metabólicos, dolores de cabeza crónicos, trastornos de memoria, ardor de la garganta crónico. Entonces es una patología muy frecuente que se trata habitualmente y que requiere un manejo multidisciplinario cabezado por el otorrinolaringólogo, pero como te digo, tiene muchas comorbilidades. Entonces puede incluir también el neumólogo, puede incluir el cardiólogo, el neurólogo, obviamente el pediatra, porque eso también se da en niños. Entonces, obviamente tenemos que hacer un manejo multidisciplinario dependiendo de la característica clínica del paciente. Dentro de la evaluación clínica de estos pacientes que tienen apnea del sueño, la principal sintomatología es el ronquido. Entonces, todo paciente roncador puede hacer pausa respiratoria y esto se denomina apnea del sueño. Dependiendo de la gravedad, tenemos que hacer estudios, pero para el público que nos está escuchando, todo paciente que tiene ronquido es un paciente que está enfermo. No importa la edad a la que tenga, si sea un niño de 1 año, como una persona de 90 años, todo paciente que ronca es un paciente que tiene una patología y tiene que hacerse tratar. El ronquido no es normal. La población que nos va a la consulta o que le vemos habitualmente piensan que el ronquido es habitual porque toda la familia ronca, es habitual para él eso, entonces es normal. Y no, todos los pacientes que roncan tienen que hacerse evaluar por el otorrino para ver qué es lo que está pasando en su vía aérea respiratoria superior. Claro, y creo que con esto estamos respondiendo una pregunta que nos están haciendo desde el público, de nuestros seguidores a través de Vida Sana, ¿verdad? Y dice, doctor, mi hija tiene problemas al dormir, ronca mucho y tiene tapadas siempre sus fosas nasales. ¿Esto a qué se puede deber? Y eso es lo que tú estás explicando. Claro, exactamente. Esa paciente lo más probable por patología es una hipertrofia de los cornetes asociado a una rinitis y también a un crecimiento de adenoides o de amígdalas que es muy frecuente en la infancia y que ello requiere un tratamiento clínico o quirúrgico dependiendo de la gravedad y severidad, pero obviamente eso es ya con el seguimiento y la evaluación al paciente. Perfecto. Carlos, vemos también que hay, bueno, se ha generalizado de unos 10 o 15 años para acá, el tema de la operación de la nariz. Estética. O sea, ¿qué tanto es estética? ¿Qué tanto es beneficiosa en la salud? ¿Cómo separamos esto? Ya. La cirugía que se denomina rinoplastia, esta rinoplastia puede ser plenamente estética y como la mayoría de otorrinos realizamos la cirugía, una rinoplastia funcional. La rinoplastia funcional o la septorinoplastia es la cirugía que se caracteriza por mejorar la parte de tu perfilamiento nasal, tu punta, para que tenga una adecuada rotación y corregir la parte exactamente funcional, que es el tabique, tus cornetes, o si tienes sinusitis, también mejorar eso.
Entonces esa cirugía es la que hacemos los otorrinolaringólogos y obviamente tiene mucha diferencia porque la cirugía solo estética influye solo en el perfilamiento, pero no mejora tu parte respiratoria. Entonces siempre es importante acudir a tu especialista dedicado a la parte respiratoria, dependiendo de lo que el paciente requiera, para evaluar eso. Pero sí tienen una diferenciación. La parte de una rinoplastia funcional, aquella que se encarga de mejorar tu parte respiratoria y tu parte estética, y la rinoplastia sola, que se asocia solo a un mejoramiento de tu parte externa nasal. Obviamente para los pacientes lo que ellos desean es que siempre se queden con una respiración adecuada para con ello poder tener una mejor calidad de vida postquirúrgica. Perfecto, pero también debemos decirle a la gente que el especialista otorrinolaringólogo, quien realiza la rinoplastia, no es que le va a quedar como de revista. Eso es otra especialidad, ¿no? Esto es plástico. Claro, lo que pasa es que hay que combinar exactamente entre la cirugía plástica nasal y la cirugía funcional. Los otorrinos actualmente tenemos la capacidad para formarlas, tanto la estética como la funcional, pero obviamente sí, ahí ya depende mucho, como les digo yo a mis pacientes, del gusto que tenga el paciente. Una nariz natural es una nariz que respira, un perfilamiento para nuestro rostro, y obviamente es una nariz adecuada. Un adelgazamiento exagerado de la punta puede conllevar serios problemas respiratorios porque estamos estrechando demasiado la válvula externa nasal, que es lo que ocasiona serios problemas respiratorios posteriores a una cirugía solamente estética. Entonces la combinación de ambas es lo ideal y lo más aconsejado para todos los pacientes, pero obviamente el paciente tendrá que ver entre la múltiple gama de necesidades que tiene él y de los especialistas que estamos para poder formarlo. Pero como concepto, los otorrinos, lo que hacemos es una rinoplastia funcional. Perfecto, así que, pero recordemos también que lo más importante es la salud. Por supuesto, la parte estética también. Exacto. Pero primero conservemos nuestra salud. Así es. Y prevengamos. Ahora, entrando en el tema de garganta, ¿cuáles son las afecciones más comunes que tenemos en garganta? Dentro de la cavidad faríngea, son estructuras que tenemos habitualmente patología, es las amígdalas. Son las amigdalitis agudas o recurrentes, o también la parte de contexto que está alrededor de las amígdalas, que es la pared faríngea. Entonces, son faringitis agudas o faringoamigdalitis, que son la patología de largo en la parte respiratoria aguda que tenemos. El otro, como hemos conversado, es el crecimiento exagerado de las amígdalas o también de las adenoides, que ocasionan infecciones, pero también ocasionan apnea de sueño, sobre todo en niños, que es la pregunta que nos hicieron. Entonces, eso como patologías frecuentes a nivel de la cavidad faríngea. También tenemos alteraciones a nivel de la lengua, que son mucho más raras, que son las que se llaman glositis, que son inflamaciones, alteraciones en el sabor, que son un poco más raras, pero sin embargo son patologías que también nos están habitualmente encontrando. En la cavidad faríngea, como sabemos, también estamos con la dentadura y hacemos obviamente una interrelación con los odontólogos en el manejo de esto. Entonces, obviamente son patologías muy frecuentes en la parte aguda respiratoria y que se requiere el diagnóstico oportuno. Esto siempre recalcaré, el diagnóstico oportuno, para con el diagnóstico oportuno y correcto acudir para realizar un tratamiento adecuado. Cuando hablamos de afecciones de garganta, también hablamos de afección de las cuerdas vocales. No tanto. Las cuerdas vocales están más abajo, es en la parte de la laringe, es otra subramo de la especialidad. Entonces, dentro de las cuerdas vocales, para evaluar esto, el primer síntoma que tiene el paciente es la disfonía, es decir, la ronquera. Es una voz apagada, una voz rasposa, muy frecuente en pacientes que tienen una amplia cantidad de carga vocal. Por ejemplo, los profesores, que son pacientes muy frecuentes a este tipo de patología. Entonces, ahí lo que se caracteriza es por como te había comentado, esa voz apagada, y obviamente lo que tenemos que hacer es un examen endoscópico para poder realizar el diagnóstico. No es un examen solo al abrir la boca, nada más, como la faringe, sino el examen endoscópico con una nasofibroscopía o una laringoscopía para evaluar la cuerda vocal y evaluar qué está pasando. Dentro de las patologías que están a ese nivel, tenemos las laringitis agudas o laringitis crónicas. Estas laringitis crónicas se pueden ser de tipo inflamatorio o de tipo tumoral, que también es frecuente para nuestro hospital, sobre todo, y en la parte habitual de la especialidad. Entonces tenemos que dar un correcto diagnóstico para un correcto tratamiento. Dentro de la laringitis aguda, que es la más larga en cantidad de frecuencia,
lo que nosotros tenemos es problemas que requieren un tratamiento de antiinflamatorios, reposo vocal, para el manejo de tu voz. Perfecto. Carlos, el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín siempre se ha caracterizado y una de sus especialidades ha sido el tema de implantes cocleares en los niños. Esto es una bandera que tiene el hospital de toda la vida. Coméntanos, porque esto es muy importante decirles a nuestros amigos, como hospital de tercer nivel, fundado en 1970, desde ahí tenemos esta especialidad y este amor hacia las criaturas para que puedan volver a oír. Claro. Bueno, para nosotros, este rato en la unidad de otorrino, nuestra bandera de insignia que tenemos en la unidad es el programa de implantes cocleares. El programa de implantes cocleares comenzó en el 2005. Se han colocado hasta el momento más de 670 implantes, dentro de los cuales el 70% son niños, pero los adultos también tienen sordera y son mucho más frecuentes. Entonces eso en nuestra población es del 30% aproximadamente. Obviamente el niño es el más beneficiado porque el paciente que no escucha no habla. Entonces obviamente un paciente implantado puede reinsertarse a la sociedad, y al reinsertarse a la sociedad es un agente productivo porque ingresa a la escuela, va a la universidad. Entonces insertamos un paciente que si no estuviera implantado no lo va a hacer, con lenguaje de señas generalmente. Entonces lo que tenemos que hacer es en estos pacientes siempre un diagnóstico rápido en el primer año de vida para colocar un implante coclear. Estos pacientes con implante coclear son pacientes con sorderas profundas bilaterales, es decir, que no les sirven los audífonos y que requieren la colocación pronta de un implante para que su lenguaje sea el adecuado. Lo ideal de esos niños implantados es hasta los 2 años para un lenguaje perfecto, pero pasado ese tiempo hay que hacer mucha más terapia de voz, terapia de lenguaje para mejorar esto. Obviamente esto depende mucho de la familia, porque la familia es la que nos ayuda a que estos implantes que nosotros colocamos en el hospital y que estamos ya prontos a reiniciar nuevamente la colocación de 52 nuevos pacientes para implantes en octubre, comenzamos en octubre. Buenas noticias. Sí, muy buenas noticias. Entonces tenemos que seguir colocando estos en niños y adultos, y obviamente fortalecidos con la ayuda de los padres, porque esto no solo es del hospital, no solo es de la parte de la unidad, sino de los padres, que son el que conllevan todo, con la ayuda de los, tanto de la terapia de lenguaje a largo plazo, y obviamente con el apoyo de ellos y el del hospital y de la unidad, podemos sacar adelante a estos pacientes para que se reinserten normalmente en la sociedad. No, excelente, Carlos, y felicitaciones. Bandera del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, implantes cocleares, sobre todo para los niños. Sería importante ir a un video. Vamos con eso, mi querido Vic. Yo no recuerdo mucho cuando me implantaron, no recuerdo cuando escuché los sonidos por primera vez, pero me siento muy agradecida por el implante coclear, ya que pude desarrollarme como una persona normal. Me ha ayudado mucho en convertirme en lo que soy ahora. La verdad, el implante coclear a nosotros nos cambió la vida. Es importantísimo la afiliación al Seguro Social. Como familia queremos dar gracias al Hospital Carlos Andrade Marín por esta bendición del recambio del procesador. No me imagino mi vida sin el patinaje, y el implante coclear influye mucho porque tienes que escuchar la música, la rutina. El tema que estamos tratando con el doctor Carlos Ríos ha despertado muchísimo interés. Vamos a las preguntas, amigos y amigas, que ustedes nos hacen con sus interacciones en vivo a través del programa Vida Sana. Maribel nos dice, felicitaciones, excelente programa y los mejores exponentes. Diego Novoa nos dice, felicitaciones, excelente trabajo. Muchísimas gracias, amigos, por esas felicitaciones para todo el equipo médico que contamos aquí en el HCAM. Gaby nos dice, doctor, mi hijo tiene adenoides grado 3. ¿Una cirugía es la única alternativa para curar su enfermedad? Muy buena pregunta. Bueno, la mamita que nos pregunta esto, las adenoides se clasifican en 4 grados, y el grado 3 y 4 son los grados severos, más del 75% de obstrucción de la parte posterior de la faringe, de la rinofaringe que se conoce.
Generalmente cuando uno hace un tratamiento médico, o sea, la primera parte para cualquier hipertrofia de adenoides es un tratamiento médico con inhaladores nasales, que se llaman corticoides nasales, o antihistamínicos o antileucotrienos, como primer punto para evaluar el manejo. Si es que después de un mes de tratamiento no cede el problema, que generalmente causa ronquido o infecciones, o este ronquido que ocasiona apneas, el tratamiento es quirúrgico como un tratamiento casi curativo en los niños cuando tienen este tipo de problemas. Pero obviamente para un padre es complicado decirle que es una cirugía inmediata. Uno trata por lo menos de mi parte, trato de dar un tratamiento clínico, y si es que no mejora, pues el padre ya sabe que el tratamiento quirúrgico es del plan B para este tipo de problemas. Entonces, básicamente ahí tiene que evaluar qué le ha dicho su médico, y obviamente si se ha intentado un tratamiento y ha fallado, la cirugía es el camino más alentador y efectivo para el tratamiento de unas adenoides que no mejoran con tratamiento médico. Pero entendemos que es una operación sencilla y con nuestros especialistas sus hijos van a quedar muy bien. Confíen en estas manos milagrosas. Vero Mora nos dice, UIC, Unión de Implantados Cocleares presentes. Gracias, Vero. Gracias por estos espacios de implante coclear. Muchísimas gracias. Estamos para servirles. Desde aquí, nuestros mejores especialistas, siempre el HCAM, líder en tema de implantes cocleares. Pa nos dice, buenos días, doctor. ¿Nos podría dar recomendaciones para personas que sufren de rinitis? ¿Cuál es el ambiente correcto para estas personas? Y también, ¿podría decirme si este es cuadro quirúrgico? Ya. A ver, la rinitis, el 95% de los pacientes riníticos tienen un cuadro de tratamiento clínico, es decir, cuidados ambientales. El cuidado ambiental es evitar situaciones medioambientales de excesivo humo, excesiva contaminación, olores fuertes. El contacto con el pelo de mascotas, sobre todo los gatos, son mucho más alérgenos que el pelo del perro. Entonces son cuidados ambientales que se requieren como primera medida para el cuidado del cuadro de la rinitis. Como segundo paso, la lubricación nasal. La lubricación nasal con sueros salinos, isotónicos o hipertónicos ayuda mucho a refrescar esa mucosa en pacientes riníticos. No se olviden que el 70% de los pacientes riníticos son leves o cuadros moderados, y con un cuadro de cuidados ambientales y de lavados nasales es suficiente. Y el otro eslabón para el cuidado es ya usar una medicación, tanto antihistamínicos o corticosteroides nasales, dependiendo de la severidad. Para ello ya necesitan la evaluación de tu médico otorrino para ver el tipo de tratamiento. Entonces, como los dos primeros pasos es cuidados ambientales y lavados o hidratación nasal permanente, porque esto de la rinitis, siempre le recuerdo a mis pacientes, es un problema crónico que no se cura. Es un problema que se mejora con el tratamiento y que tiene, como la diabetes, como la hipertensión, como la tiroides, que son enfermedades que todo el mundo las conoce, son enfermedades que requieren un seguimiento permanente porque son crónicas. Entonces, obviamente, es lo mismo con nuestros pacientes. La rinitis es una patología que tiene mucha más prevalencia que todas estas tres que mencioné, y por ello requiere un seguimiento oportuno. Muchísimas gracias, Carlos. Juan nos dice, doctor, ¿cuál o cuáles son los efectos más graves de la apnea y cuál es la mayor complicación? La apnea de sueño, primero se la clasifica en 3 grados, en leve, moderada y severa. Las leves tienen un tratamiento médico y quirúrgico. Las moderadas y severas son un poco más complicadas de evaluar, hay que hacer exámenes complementarios. Pero a largo plazo estos pacientes tienen trastornos metabólicos como resistencia a la insulina o diabetes, alteraciones de arritmias cardíacas, poliglobulia, enfermedades urinarias como la nicturia. En adultos jóvenes, 5 veces más riesgo de cáncer, menos de 40 años. Pacientes trastornos de memoria tienen 3 veces más riesgo de alteraciones de memoria como la demencia. En pacientes por encima de 60. Entonces, estas son las complicaciones que tiene la apnea de sueño. Entonces, de la apnea de sueño se derivan entre 7 a 8 complicaciones de todo el sistema, no solo es el no dormir. Además que también se asocia con alteraciones familiares, porque obviamente por el ronquido causan que esos pacientes no puedan dormir en su cuarto o con su esposa o con sus hijos, porque es un sonido muy fuerte, entonces tienen que irse a otro cuarto. Entonces eso también causa trastornos familiares. Y en Estados Unidos hay una revisión bastante interesante que el 15% de la población que se divorcia es porque la pareja ronca.
obviamente tiene tanto trastornos psicológicos como médicos, por eso el apnea de sueño asociado al ronquido tiene que ser tratada desde el primer momento. Entonces son patologías que tienen mucha alteración. Y como las más graves, tiene 3 veces más riesgo de infarto agudo de miocardio y muerte súbita cardíaca, por la disminución de oxigenación al dormir y las arritmias que ocasiona este. Entonces son enfermedades, es una enfermedad que tiene múltiples enfermedades asociadas, una buena pregunta, y obviamente se requiere un tratamiento oportuno para ello. Dentro de ello un tratamiento clínico o quirúrgico, hay una gama de variedades que se pueden hacer en estos pacientes, pero obviamente requiere tu especialista para ver cuál. Pero sea como sea, tenemos que tratarlo. Perfecto, o sea, tenemos muchísimo tema para conversar. Así sí, que sí. Vamos a comprometer al doctor Ríos para una segunda edición, porque hay muchas preguntas. Sí. Pero quisiera que las contestemos, así sean cortitas, pero las contestemos todas. Cristian Rodríguez nos dice, excelente información. Doctor, tengo fuertes dolores de cabeza, puede ser producto de un problema respiratorio, me congestiono mucho en la noche. Muchas gracias. A ti, Cristian, gracias. Sí, el 70% de los pacientes que tienen obstrucción nasal severa se asocian con dolores de cabeza. Es una que se llama migraña rinógena o cefalea rinógena. Y obviamente sí, hay que hacerte evaluaciones para ver cómo mejorar eso, pero se asocia frecuentemente. Excelente. Tenemos otro comentario. Evelyn Giselle Morales nos dice, excelente médico, muy agradecida con usted, doctor Ríos. Mi sobrino respira mejor y duerme tranquilo luego de la cirugía. Dejó de roncar. Muy bien. Sí, sí, no, es la tía de un paciente. Sí. Gabriela Armijos nos dice, gracias doctor por la atención a nuestros niños implantados. Continúe apoyándonos, por favor. Así será siempre. Claro que sí, Gabriela. Berito Chichanda nos dice, cuando hacen la renovación de implante coclear, ¿cuándo hacen la renovación de implante coclear para los niños implantados hace 5 años? Lo que tú explicabas. O sea, se hace la renovación de los procesadores externos del implante, se hace cada 5 años. Para nuestro público, el proceso de compra de los nuevos procesadores está en marcha en compras públicas, entonces esperemos que en el transcurso de estos meses ya los tengamos para hacer ya la renovación de los pacientes que ya están con el tiempo cumplido de su procesador. Para el conocimiento de toda la población, los implantes cocleares tienen 2 componentes, el componente interno, que es el que nosotros colocamos en una cirugía y vemos en los videos, y el componente externo, que es un audífono, que tiene un imán para colocarse sobre el sitio del procesador interno, se tiene que cambiar cada 5 años. Por eso les indico a los pacientes que tengan mucho cuidado con ese procesador, ya que el hospital hace todo el esfuerzo para comprar, pero también necesitamos que los portadores de los procesadores tengan todo el cuidado en mantenerlos al menos 5 años. En una revisión que hicimos con las casas de los que nos dan los audífonos, los implantes, tenemos un promedio de vida adecuado de 7 años. Entonces, lo que sí les pido es que no se dañe a los 3 años ni a los 2 años, porque obviamente eso indica un mal cuidado del procesador. Y para el hospital, por leyes que se tienen, se cambian los dispositivos externos cada 5 años. Excelente información. Carlos, lamentablemente tenemos que despedir el programa, se ha hecho cortísimo. Sí. Y tenemos muchas inquietudes de la gente. Amigos y amigas, a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Les recordamos que todos los miércoles a las 8:30 de la mañana tenemos nuestro programa en vivo. Así que estarás nuevamente Listo, aquí con gracias, nosotros. Sí, muy amable, gracias. Quisiera un comentario final, una recomendación para toda la gente que nos mire y nos escucha a través de Vida Sana. Bueno, dentro de la especialidad de otorrino y de la unidad de otorrino en Radio Marín, nosotros estamos aquí ávidos y con el conocimiento para la atención de pacientes de alta complejidad en cuanto a lesiones de oído, nariz, garganta. Nosotros aquí estamos con la experticia y la formación para el manejo de toda esa patología compleja que se tiene a nivel nacional y que obviamente siempre es importante que ustedes conozcan que en el hospital se están realizando cosas innovadoras, cosas complejas que en ningún otro sitio ni incluso en la salud privada se realizan, ya que confíen en nosotros y por favor estamos siempre dispuestos para su atención.
Así que amigos, muchísimas gracias por habernos seguido este día miércoles 11 de septiembre. Los invitamos el próximo miércoles a un nuevo programa, agradeciendo a mis compañeros Vic y Juanca para realizar esta transmisión para ustedes. Que tengan un excelente día. Un abrazo cariñoso para ustedes.